La charla es de agricultura y alimentación. Yo voy a intentar hacer primero una introducción hacia un aspecto de la agricultura para que entendamos desde dónde estamos posicionados. No va a ser, como ya dije, una charla técnica y después la charla decía ya sé biodinámica, no es la idea, pero sí tener conceptos generales para poder entender también después un segundo aspecto que va a ser el de la alimentación. Voy a ver si llego con el tiempo y les voy a describir la historia, ¿sí? De las sustancias dulces, por decirlo de alguna manera, en la humanidad, a lo largo de la evolución de la humanidad. ¿Qué relación tiene eso con algunos aspectos del ser humano? ¿Sí? ¿Acá vamos? ¿Están todos? Vamos. La primera pregunta que nos podríamos hacer, y tomando el título, ¿qué significa agricultura y qué significa alimentación? ¿Qué significaba antiguamente la agricultura y qué significaba la alimentación? ¿Sí? Cuando uno estudia la historia de la agricultura, de la historia del ser humano, de la evolución del ser humano sobre la tierra, se da cuenta que lo que antiguamente era una agricultura ahora se fue transformando en otro tipo de agriculturas, entre comillas, ¿sí? ¿Cuál era el sentido inicial de la agricultura? Hace 12.000 años atrás, cuando empieza o se inician en diferentes partes del mundo, y eso es bastante particular porque para la misma época, para la misma más o menos etapa evolutiva de la Tierra, en diferentes lugares al mismo tiempo empieza la agricultura. Empieza en América, empieza en Europa, empieza en Asia y empieza en África, ¿sí? Y en algunos otros lugares más. Entonces es un impulso que se da a todo el mundo y para una misma época, con las características de las diferentes regiones en ese momento y las características que tenían esas regiones hace 12.000 años atrás, que son totalmente diferentes a las que podemos ver hoy en la actualidad. ¿Y cuál fue el sentido de empezar la agricultura o los inicios de la agricultura? ¿Qué cosas les trajo al ser humano? La alimentación. Les trajo la una integración, ¿no? La relación. También a sentarse, ¿no? Quedarse en un lugar. Quedarse en un lugar. Ese fue el gran cambio. Sí, de alguna manera. Piensen ustedes que hace 12.000 años atrás estábamos en plena etapa del deshielo de la Tierra. Entonces el mismo deshielo iba haciendo que el ser humano se trasladara de zona a zona, y en los lugares donde había pasado la gran masa de hielo, imagínense glaciares gigantes que destruía la roca, ahí se empezaba a generar un suelo que podía ser cultivado, ¿sí? Totalmente diferente a los suelos que conocemos hoy. Y generalmente esos lugares fueron lugares de altitud, por eso en nuestro continente es toda la parte, por lo menos en la parte sur sobre todo, es todo el altiplano. De ahí surgieron los centros de origen originarios de la agricultura americana. Después en el norte, en México también, pero siempre empezaron desde arriba y fueron descendiendo. Es una característica en todos los lugares también donde se inició la agricultura. ¿Y cuál era el significado? No era solamente un significado de alimentación. La misma palabra trae consigo algo más. Agricultura. La cultura, ¿sí? Las grandes culturas antiguas fueron grandes culturas porque desarrollaron grandes agriculturas, ¿sí? Desarrollaron una gran técnica o posibilidad de manejo agrícola que no lo desarrollaban los otros pueblos. Entonces ellos relacionaron todo el tiempo la agricultura con la cultura, mejor dicho, la parte agrícola con la cultura. Si uno piensa en la actualidad, ¿sí? Yo y algunas personas raras como yo decimos que estamos en un momento de la humanidad acultural o de monocultura, porque todo se generalizó, ¿sí? Y eso que es una monocultura, que ya no hay tanta, y es lógico que sea así, y está bueno que sea así de alguna manera, tantas diferencias o tantas diferentes culturas, eso también se llevó a la agricultura.
es un proceso en paralelo. ¿Cómo se dice en agricultura? Monocultivo. Monocultivo. Sí, entonces la monocultura está relacionada también con el monocultivo. Y si uno va también a la alimentación, se da cuenta de que ese monocultivo, esa monocultura también está implícita en la alimentación. Si yo voy a la verdulería, voy a encontrar una zanahoria de qué color. Naranja. Bueno, pero las hay amarillas, violetas, rojas, naranjas por afuera y violetas por dentro, violetas por afuera. Nosotros solamente consumimos eso. Y la papa, bueno, tuvimos la suerte de encontrar una papa roja en el disco, pero en general uno va a una verdulería y ¿qué papa encuentra? La papa blanca, ¿sí? Y si uno busca, en otros lugares hay papas de todos los colores. Y uno así puede ir buscando en todos los alimentos y en general se da cuenta que solamente consume un tipo de alimento. El choclo es choclo blanco. Ah, no sé, acá hay choclo de colores. Cuidado. Para Pero comprar cuando uno va a la verdulería es un choclo amarillo o blanco. Sí. ¿Sí? Bueno, hay infinidad. Eso es una relación que se da entre la alimentación, la cultura y el trabajo agrícola. Está todo relacionado. Yo cuando empecé los primeros pasos, mientras estudiaba en la facultad, que leí un libro, llamado Agricultura Holística, de un inglés, que era el primer libro de agricultura orgánica en forma científica, aplicada en forma científica. Y yo leí ese libro y dije, ¡pa! En la facultad no me hablaron nunca de esto. Echarlo con uruguayo y todo, ¿vio? Y ahí empecé a buscar otro tipo de bibliografía porque dije, bueno, si este hombre dice estas cosas y me parecen totalmente coherentes, en la facultad no me la están enseñando, bueno, buscar por otros caminos. Entonces descubrí en algún momento a Fukuoka, por ahí muchos de ustedes lo han escuchado o lo han leído, que es un japonés que plantea un tipo de agricultura que se llama agricultura natural, ¿sí? Y en ese libro, que en realidad no es un libro de él, sino está escrito por un periodista que pasó por su lugar y va contando las experiencias de Fukuoka o la manera de ver la agricultura de Fukuoka. Me llamó la atención en una parte, él dice que sobre la entrada de una de las chozas, Fukuoka tenía escrito una frase que era alimentación correcta, pensar correcto, obrar correcto, ¿sí? Yo en ese momento dije, ¿qué tiene que ver la alimentación con el obrar y menos con el pensar? Y pasaron años con que me había quedado grabado esa frase y esa pregunta, que en realidad para ese momento yo decía no tiene nada que ver. Y después de muchos años, cuando ya entro en la agricultura biodinámica y empiezo a leer algunos textos, en un texto que se llama La fertilidad de la tierra de Pfeiffer, él cuenta una anécdota de que le están haciendo una entrevista a Steiner y los que le hacían la entrevista le preguntan, palabras más, palabras menos, por qué él creía que era tan difícil el puente entre el sentir de lo que hay que hacer, ¿sí?, de lo espiritual que hay que desarrollar en el mundo, al hacer, que quedaba en un vacío, que uno sentía el impulso de querer hacer algo bueno, pero después el momento de concretar, de hacer algo, no lo podía hacer. Y Steiner le dice que es un problema de alimentación, que en la actualidad, esto estamos hablando de 1920 más o menos, los alimentos no tenían las fuerzas espirituales, ¿sí?, para lograr que el ser humano trascendiera ese espacio del sentir al hacer, ¿sí? Y dije yo, con otras palabras, pero lo mismo que decía Fukuoka. Y dije, bueno, entonces si todo es loco, más o menos algo saben, están diciendo algo parecido, empecé a hacer como un trabajo también propio de poder entender qué significaba eso. Y bueno, básicamente estas dos charlas vamos a intentar
de trabajar sobre esos dos conceptos, o esas dos frases y la charla. En los inicios de esa agricultura, tengo un pizarrón tecnológico, me parece que... Se escondido algo. Los mejores PowerPoint, se dice eso como esto. Cuando uno estudia la evolución del ser humano en relación a la alimentación, se da cuenta que al principio el ser humano era un recolector, un cazador, por lo menos lo que nos cuentan los libros, ¿sí? Y si uno se imagina ese ser humano y de dónde recibía el alimento y gracias a quién recibía el alimento, era básicamente lo que pasaba en la naturaleza de la Tierra y en los impulsos que llegaban a la Tierra desde fuera, básicamente las fuerzas cósmicas del Sol, si uno lo quiere representar en algo, ¿sí? Entonces ese alimento que recibía ese ser humano eran fuerzas que venían de afuera y fuerzas y sustancias, ambas, porque no hay fuerzas si no hay sustancias, cósmicas y terrestres. Cuando el ser humano deja ese tipo deja de ser un recolector o un cazador, empieza a sentarse en un lugar, como algunos de ustedes dijeron recién, y empieza un tipo de agricultura, primitiva, pero empieza un tipo de agricultura. Y en ese momento la fuerza para generar esa agricultura o ese alimento ya no era solamente una fuerza cósmica terrestre de lo que pasaba en el ambiente, sino que ya había que mover la tierra, trabajarla, sembrar, cuidar, no era ir al monte y recolectar. ¿Se entiende? Entonces es la fuerza del ser humano que ingresa en este proceso inicial de la agricultura. Luego cada vez era más grande la cantidad de personas que vivían en esos lugares, necesitaban superficies más grandes. Entonces quien entra en ese proceso evolutivo de la agricultura es el animal, que va a ayudar a trabajar superficies mayores, a alivianar el trabajo humano, que sigue estando, pero acompañado ahora con el ser humano. Pasaron muchos años y como el ser humano cada vez quiere más y más y más y más, las extensiones eran más grandes, desarrolla las técnicas primero y después las tecnologías para que ingrese una nueva fuerza a la agricultura, que es la fuerza de lo mecánico, la fuerza mecánica. Pueden imaginarse el tractor, la cosechadora, etcétera, 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 ¿sí? Y por último, como el ser humano nunca termina de querer agarrar todo, entra una fuerza que es la fuerza química, ¿sí? La fuerza de los fertilizantes químicos, de los insecticidas, herbicidas, etcétera, etcétera, lo conocemos hoy como agricultura química o agricultura industrial, podríamos decir. Y en eso hay dos situaciones que se dan, que es alrededor de 1800 se da la revolución industrial, ¿sí? Y en esa revolución industrial al ser humano se le imprimen nuevas fuerzas y desarrolla nuevos pensamientos. Y es eso lo que hace que entre esta fuerza mecánica, no en 1800, sino muchos años después, y en lo que se llama agricultura química o fuerza química es la revolución verde que hace unos cuantos años atrás se desarrolló también para darle un nuevo impulso a la agricultura. ¿Más o menos me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Si uno piensa, cuando yo estoy hablando de fuerzas, después por ahí, ¿hay alguien que no entienda cuando digo la palabra fuerzas? Energía, ¿no? Si uno quiere poner energía, le pone energía, ¿sí? Las fuerzas al inicio eran totalmente fuerzas vivas. Y cuando yo voy en este proceso de evolución de la agricultura, cada vez hay menos vida en esas fuerzas y esas fuerzas generan también menos vida.
Si yo me imagino en las fuerzas de lo químico, todo lo que se desarrolló en la agricultura en los últimos años está en contra de la vida. Un herbicida, ¿qué hace? Mata yuyo. Un insecticida, un fungicida, todos los idas. ¿Sí? Un fertilizante químico, por ejemplo la urea, o un fertilizante nitrogenado, ¿qué es? Ese nitrógeno que estaba en un estado gaseoso, atmosférico, solidificado por un proceso determinado, ahora no importa cuál, se hace una bolita y eso es lo que se tira. Y se tira en una forma de sal. ¿Para qué sirve la sal? Sí, pero ¿para qué sirve la sal? ¿Qué uso le damos nosotros? ¿Qué uso le daba antiguamente la sal? Para conservar los alimentos, la carne. Si uno quiere matar algo, lo mejor es ponerle sal. Claro, mataba todas las bacterias. La sal lo que hace es un conservante, pero además es el primer pasteurizador de cualquier cosa. Si yo quiero matar algo, de hecho mi primo estos días me decía, no, el agua está media dulce, entonces no entra la sal y no mata la cianobacteria, y me hacía toda una película. Cuando yo era chico, perdón que te corto, cuando yo era chico en el campo, que no teníamos de repente heladera, se le echaba un puñado de sal a la leche para conservarla. ¿Sí? ¿Sí? O sea, lo que tiene es como esa característica O bicarbonato de sodio, que es una bajar la sal vida, igual. de disminuir la vitalidad de eso. Entonces, todo esto hace que las fuerzas de la muerte estén presentes en la agricultura. Y hay un problema por detrás de todo esto también, que tiene que ver que estas fuerzas mecánicas y estas fuerzas químicas vienen de una industria. ¿Sí? Y esa industria es la industria de la guerra. O sea, el tractor es el desarrollo del tanque de guerra. El alambre de púa es el desarrollo de los alambrados que ustedes habrán visto en la Primera Guerra Mundial y en las anteriores, de las trincheras. ¿Sí? Los insecticidas gaseosos nacen después de que termina la Primera Guerra Mundial y guerras anteriores, y no sabían qué hacer con las fábricas gigantes que habían montado. Dijeron, bueno, si mata personas, mata piojos, mata otras cosas. Entonces derivaron toda esa industria hacia la agricultura. Si uno piensa en los herbicidas, originalmente surgieron para desfoliar la selva y los montes del enemigo. Los vietnamitas, la gente naranja, que todo era un desfoliante, un herbicida. Cuando uno estudia todo eso, inclusive los organismos genéticamente modificados, no nacen para la agricultura, nacen de la modificación de toda la guerra biológica que hace, no sé, yo era chico, era lo que estaba, pasando de la guerra química a la guerra biológica, la modificación del botulismo y todo lo demás, bichitos complicados, para tirar en el agua a los enemigos y caput. Entonces, cuando uno observa y tiene esa visión, es lógico que si uno al inicio piensa en la agricultura y piensa que es, ¿qué? ¿Para qué nos sirve la agricultura? Para la vida. Pero ¿qué hacemos con la agricultura? Alimentación. Generamos alimentos. ¿Y los alimentos qué deberían ser? Fuente de vitalidad. Las fuentes de vitalidad. Tan es así que antiguamente, o sea, nosotros podemos pensar ahora la palabra decir, nadie dice, me voy a alimentar. ¿Qué decimos? Voy a comer. Voy a comer. Ya alimento y comida son dos palabras diferentes, que tienen una profundidad detrás totalmente diferente también. Por comer yo puedo comer cualquier cosa. Alimentarme ya ahí podemos empezar a discutir si es vegano, si es carnívoro o lo que sea. ¿Sí? Entonces, pero básicamente la agricultura era la fuente de la generación del alimento para el pueblo. Y cuanto más rico y más vivo era ese pueblo, mejor dicho, ese alimento, más rico y más vivo iba a ser ese pueblo también. Inclusive la palabra anterior a comida, antiguamente se decían víveres. Después quedó solamente para que cae en una isla
Para algunos que quedaron. y que encontró víveres. Pero la palabra vívere era lo que reemplazaba el alimento. ¿Sí? Y la palabra vívere originalmente tiene el concepto de ser dador de vida. Entonces el alimento antiguamente era considerado como el que permitía o daba la vida. Cualquier alimento que recibían. Por eso también se respetaba ese momento de la comida con alguna oración, con algún pedido o un rezo, lo que sea. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O es complicado? Pero vamos bien. ¿Cómo? Sí, ¿Ahora vamos vamos bien? bien. Cuando empecemos a dormir, no decís que... No, les digo a los mosquitos que entren y se van a empezar Ya entraron, van a empezar a rascarse. ¿Y de dónde venía la vida o de dónde tendría que venir la vida en los alimentos o en los víveres, si uno quiere ir a la palabra correcta? El suelo, la tierra. Escucho. ¿De dónde viene la vida? De la intención, ¿cómo? Y los alimentos vienen de la vida misma. Porque la semilla produce la vida de la planta y la planta produce el grano que vamos a comer o la hortaliza o lo que sea. No la transformación de las fuerzas cósmicas. Si nosotros sacáramos todas las plantas de la tierra en estos momentos, nos quedarían poquitos días de vida, seguramente. ¿Por qué? No Son son las la única, productoras. Porque no hay la Son las transformación. productoras. la única generadora de que puede captar la energía del sol. En la facultad nos dicen que son los primeros en eslabón de la cadena alimenticia La o agricultura. alimentaria, las plantas. Las plantas, claro. Sí, en realidad lo que hacen las plantas es captar la vida que viene de fuera de la tierra. Si no hay sol, no hay planta. ¿Cómo? Si no hay sol, no hay planta. Si no Si hay no hay sol, lluvia, no hay planta. entonces las plantas captan la vida, ¿sí?, de la vida que está fuera de nuestro planeta. De las fuerzas cósmicas, si quieren decirle, de los rayos del sol, como quieran, pero viene la vida desde afuera. Y las plantas en el proceso de fotosíntesis tienen la capacidad de ligar esa luz, que es parte de la vida, a la sustancia material que en la Tierra tiene que existir para que cualquier fuerza se pueda manifestar. Hasta la fuerza de la luz del sol se necesita que haya sustancia. Porque si yo voy al espacio, en el espacio hay vacío, yo no veo la luz, veo oscuridad. El sol está, pero veo oscuridad. ¿Cómo se va a manifestar la fuerza del sol cuando haya una sustancia que pueda recibirle la recibir? Y después de alguna manera hasta poder dar. ¿Se entiende eso? Entonces las plantas en el proceso de la fotosíntesis lo que hacen es captar la luz, unirla con la sustancia y generar una sustancia nueva con una vida transformada de esa luz del sol que llega, o de esa fuerza viva del sol. ¿Se entiende? Eso en un origen de la agricultura era totalmente natural, porque estaba dado. El suelo tiene que estar vivo para que esa planta tenga la capacidad de tener sustancias vivas que puedan recibir esas fuerzas vivas. Si yo cultivo cualquier cultivo, para la redundancia, en un suelo muerto, esa planta está como desconectada de alguna manera de esa capacidad de absorber, puede absorber la parte física y química, pero no la parte vital de la sustancia o de la fuerza que llega del cosmos. ¿Se comprende eso? Entonces cuando alguien dijo el suelo,
son ambas cosas, por eso yo puse las fuerzas cósmicas y fuerzas terrestres, porque entre esas dos va a estar el equilibrio de la planta y va a ser la que va a generar la posibilidad que la planta reciba esas fuerzas vivas. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a volver un poquito a este proceso de la agricultura para entender cuando empiezan a desarrollarse estas fuerzas después de la revolución industrial. Hasta ese momento la agricultura, podíamos decir que era una agricultura sana, que estaba en un círculo cerrado, todo lo que se producía y todo lo que se producía, no solamente de alimentos, sino como desecho, quedaba dentro de esa granja, de ese campo, de esa finca o hasta de esa región. ¿Se entiende? No había un excedente que contaminara afuera de lo que era ese sitio o esa región productiva, o ese campo productivo. Cuando comienza la revolución industrial a imponer determinadas fuerzas, eso no solamente en la agricultura, sino que en otros lados más, entra dentro de la agricultura esta revolución industrial y ahí se quiebra ese ciclo yo le puse de eficiencia en la agricultura, y además esa agricultura antigua era una agricultura descontaminante, porque cualquier desecho que podía ser contaminante se auto-metabolizaba dentro de ese espacio, dentro de esa región o dentro de ese sistema productivo. Cuando entra la industria dentro de la agricultura, pasan dos cosas. Primero, la industria es ineficiente y es contaminante. Entra en la agricultura y empieza un proceso de desequilibrar a los sistemas productivos de ese momento. Por lo tanto, lo que antes era un sistema agrícola descontaminante y eficiente, empieza a ser contaminante e ineficiente. Si uno ve la realidad de la agricultura actual, se dan esas dos situaciones. De hecho, la agricultura actual, sí, no sé si ustedes se van a despertar, pero yo sí lo que están mandando. La agricultura actual es súper contaminante, es la más contaminante de todas las actividades que tiene el hombre en la actualidad. ¿Sí? Y a su vez es súper ineficiente. Porque si todo el tiempo vos tenés que estar comprando cosas para poner adentro de este sistema, evidentemente hay algo que no funciona. Entonces, esto ocurre actualmente. La industria mecánica y química, que son las dos que entraron en la agricultura, ahora hay una más que es la genética, digamos, o la biotecnología que entra en este lugar, rompieron ese equilibrio que existía. En realidad no es que lo rompieron y yo no estoy echándole la culpa a estas cosas, fueron sucediendo, pero el ser humano también es el culpable de que yo haya sucedido. ¿Sí? El mismo productor, por ambición, por querer ganar más, cambió sistemas productivos que dentro de todo estaban en equilibrio, ganadero, agrícola, por sacar la ganadería para un lado y hacer una fábrica de ganado, feedlot. Y me quedo solamente con la parte agrícola porque es más rentable producir granos que producir carne. Por lo menos en el país nuestro siempre fue así. Entonces se sacó ese componente animal que era parte de esta eficiencia y esta descontaminación que se hacía en el ciclo agrícola, se lo confinó y ¿qué produjo? ¿Qué produjo eso? Que ahora yo tengo una parte agrícola ineficiente, contaminándola, y un espacio encerrado con filo, pollo, chancho, como quieran ustedes llamarle, o cualquier producción de esas intensivas, contaminando y totalmente ineficiente. Porque ahora el gran puede ser eficiente económicamente,
pero si uno mira todos los aspectos de esa eficiencia que debería haber, es totalmente ineficiente. Porque es más fácil que el animal vaya a comer que vos le tengas que llevar la comida al animal. Que vos muevas un animal de un potrero al otro a que tengas que mover un tractor para llevarle los granos desde el potrero al corral donde vos tenés. ¿Sí? Una consulta ignorante nomás. Sí. Si hubiéramos llegado hasta Pásame la etapa esa de fuerza animal, Sí. donde hubiéramos avanzado en las Sí. otras dos etapas, Sí. con la población actual que tenemos, Sí. daríamos abasto para el... Yo no estoy hablando, no estoy diciendo que esto haya sido No, ¿Qué? consulta, no. que sea. ¿Hay alguien que sea alérgico a esto? ¿No? Yo. Sí, no me pongo nunca, pero. Se tuvo que dar, y de hecho hoy nos siguen diciendo que si no utilizamos esto que está acá, con la cantidad de población que tenemos en la actualidad, no podemos producir alimentos para alimentar. ¿Es así o no? Si vos vas al supermercado, te hago una pregunta, es bien sencillo eso. Vos vas al supermercado, ¿cuánto comprás de todo lo que hay en el supermercado? Como comida. No sé, ¿cuánto compro? Sí, de todo lo que venga a góndola, ¿cuánto te vas a llevar? No sé. Que te alimente. Sí, no importa, de lo que te guste comer. Ya no hablemos de alimentos, hablemos de 10 comida. productos de Bueno, 20.000. una Coca-Cola y no alimenta un carajo. Ah, bueno, de comida No, o- hay gente que cree ¿Alguien quiere? que es parte del alimento. No sé, el 1 por 1000 de lo que hay en el supermercado. En la actualidad hay el triple o el cuádruple Eso no es de orgánico. comida producida de lo que se necesita para alimentar la humanidad. Yo iba a dar un aporte que además que en la facultad me dieron que el 50% de lo producido se desperdicia. Ya hay una parte que se desperdicia en el productor y otra porcentaje en los supermercados y otro porcentaje en las casas de cada uno. Entonces, es como que son números también de... O sea, Todo el transporte. lo que hay sobra. De hecho, la mayoría de la soja que se produce debe ser 50% que va a alimentación. El otro 50% va a cosmética, medicina y un montón de otras cosas más. La consulta Entonces- es si es viable hoy un escenario solo llegando a esa etapa para la población actual. ¿Sería viable? Digo, No, no, no. O sea, no. de un día para el otro no se va a poder hacer. No, no, Tampoco no, es no. necesario eso, porque las herramientas te ayudan. claro. De hecho, yo trabajo todo el tiempo con la pala, Pero son pero una cuando extensión. prendo el motocultor me siento el hombre más feliz del mundo. Pero No, las no, un herramientas tractor. también son una extensión ¿Cómo? las herramientas son una extensión Sí, del ser humano, ¿no? sí, La sí, claro, idea, pudo materializar cosas que Tal cual. necesitaba. No, yo las herramientas las saco ahí. De mecánica, usted habló de tractores y Sí, otras cosas. es que sí, si vos sos un productor de 100 hectáreas, tenés que usar un tractor. Tenés 500 hectáreas también, no vas a poder hacerlo de otra manera. ¿Sí? Va a ser ineficiente trabajar con animales ya en este tiempo. Se puede trabajar en determinadas escalas. Sí, depende del tamaño. ¿Sí? Pero además lo que genera, ¿no? De un descontaminante eficiente se pasó a una forma de producir contaminante e ineficiente. Es algo que hoy en día, a largo plazo, va a ser un problema real. No, eso es un problema. Ya de hoy, Pero por eso es igual que con la medicina. Porque la medicina a partir de... Cuando yo era chico, lo normal era que los hombres entre los 40 y 50 años morían de un infarto. Ahora, de un infarto prácticamente no muere nadie, ahora mueren de cáncer. Porque para el infarto, el primer problema de hipertensión, ya te mandaron un par de pastillitas y te acabó el problema. Ahí estamos en la misma. Ajá. O sea, hay mucho que comer porque hay mucha más gente. Porque ahora vivimos 80 años y vivir 40 o 50. Hace 50, 60 años atrás, la gente... para mí lo común, cuando yo era gurisito, los hombres de 40, 50 años marchaban con el infarto, pero uno tras del otro. Y era lo común, el vecino de la cuadra, aquí aquel se murió y el otro se murió y después se murió el otro. Ahora, pasan los años, Julián se murió de infarto, ¡qué raro! Y bueno, y esto es lo mismo. Si no hubiese avanzado la medicina como avanzó y esto como avanzó, o sea, está todo encadenado, evidentemente. Pero capaz que hubiese sido mucho mejor la vida si parábamos en la parte animal y parábamos en la medicina de la animaltura. Claro, más corta pero más eficiente. Sí. Por detrás también hay otra cosa. Después de la Primera Guerra Mundial,
lo digo en Alemania, pero lo puedo llevar después ahora en general. En la Primera Guerra Mundial, en Alemania, el 85%, sí, más o menos el 85% de la población alemana era agrícola campesina. Eran productores que vivían en el campo. Y el 15% vivían en la ciudad. O sea que había un 85% que tenía que alimentar a un 15%. En la actualidad, pasados 100 años, eso se invierte. Hay un 15% agrícola y hay un 85% en la ciudad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer en ese desequilibrio, ya que son números reales? ¿Cómo haces para producir? De hecho, la revolución industrial se dio donde se daban grandes concentraciones de Bueno, población. cuando uno estudia, a ver si yo lo terminé de escribir o no eso, la definición de lo que es la revolución industrial, ¿sí? Uno entra a internet y Wikipedia o cualquiera, me acuerdo, o sea, esto lo tenía de los textos que yo estudiaba, ¿qué fue? ¿Cómo se explicaba la revolución industrial? Y era bien sencillo. Dice, es un cambio de una sociedad donde su economía deja de basarse en la agricultura y en la artesanía para basarse en la industria. Sí, Para depender de la industria. Sí, ese es el concepto. Entonces ya con esa base estamos mal. Y ahora yo les voy a contar dos historias de dos personas que fueron importantes en esta evolución de la agricultura, para que también se entienda por qué el ser humano toma esta corriente descendente, por decirlo de alguna forma, no, esta corriente descendente en la agricultura sobre todo. Pero eso está globalizado en muchas de las actividades del ser humano. Un alemán, en 1809, ¿sí? Daniel Thaer, o Albrecht Daniel Thaer, él es el padre de la agricultura moderna. Él es el que inicia la primera universidad o la primera formación de agricultura como la conocemos hoy. Hasta ese momento no existían formaciones de agricultura. El agricultor se curtía con su familia en el campo, no había una formación. Pero a partir de esta persona, ¿sí?, desarrolla lo que se llama la agricultura racional. Y está íntimamente relacionado con esta revolución industrial que estaba, piensen que lo que él escribe en 1809, 1800 no es un número exacto, esto empieza antes y termina un poco después. Yo puse esa fecha para más o menos ubicarnos en un espacio y tiempo. Y en ese libro, que se llama Principios para una agricultura racional, él escribe lo siguiente, que les voy a leer. La agricultura es una profesión que tiene por objeto, mediante la producción de sustancias vegetales y animales, obtener beneficios o dinero. Cuanto más elevada es la ganancia, tanto mejor realizado se encuentra este objetivo. Esto es la definición y es el pilar sobre el cual se edifica la agricultura moderna. Y es muy loco, porque yo lo he leído muchas veces durante muchos años y cada vez que lo vuelvo a leer le encuentro una profundidad mayor, porque él, ayer lo digo, dice, la agricultura es una profesión, hay que ser profesionales para ser agricultores, yo diría al revés, ¿sí? Y después no habla de alimentos, habla de sustancias vegetales para hacer o animales. O sea, ahí se excindió totalmente el sentido de lo que es una producción agrícola. 1809. Y después, bueno, ni que hablar cuando dice obtener beneficio de dinero y cuanto más después ya mejor son los está dueños hecho de el la trabajo. tierra y se terminó. Claro, Es re loco. Viene acompañado con una destrucción de las comunas aldeanas, ¿no?, que estaban sumamente vinculadas Sí. a la tierra. Pero es muy loco esto, que yo les voy a contar ahora. Este hombre era un totalmente defensor de la teoría de la alimentación de las plantas a través del humus.
Humo. del humus. Ah, humus. O sea, él defendía la teoría de que las plantas se alimentaban del humus y que eran los que le daban la vida a esas plantas. Y en la vereda del enfrente estaba Justus von Liebig, que es el padre de la química moderna y de la química agrícola moderna, y él era el defensor en su momento, ¿sí?, de que las plantas se alimentaban por sustancias químicas. Yo les voy a leer también lo que escribió Justus von Liebig. Él era el defensor de la teoría mineral de la alimentación de las plantas y el otro era el de la alimentación viva o alimentación a través del humo, ¿sí? Y Justus von Liebig escribe ya al final de su vida algo así que dice: las fuerzas de lo inorgánico no crean sino lo inorgánico. Gracias a una fuerza superior que actúa en los cuerpos vivos y a la que ellas sirven, se constituye la sustancia orgánica, según formas específicas diferentes de las del cristal, sustancias orgánicas dotadas de vida. El ser humano lo que hizo con estas dos personas es tomó los dos pedazos peores y los unió, ¿sí? O sea, siempre tiene como esa característica de elegir lo mejor. Entonces tomó esas dos como pilares de la agricultura y dijo, bueno, esta es la mía. Y es el resultado de lo que existe en la actualidad como agricultura. Sí, lo hicieron con muchas cuestiones científicas, ¿no? También tomaron teóricos científicos que tomaron... Sí, igualmente si uno quiere estudiar a estas dos personas, yo no llegué a leer cosas de Albrecht, pero sí de Justus von Liebig en el Google Book, creo que es, o hay libro antiguo que puede entrar por el Google. Hay un libro escrito por él, ahora no me acuerdo del título, pero esta persona, Justus von Liebig, cuando uno lo lee, era un filósofo. No era un científico como pensamos ahora, un científico de facultad, mameluco blanco y microscopio. No, era un filósofo, porque uno va leyendo lo que él va contando y nada tiene que ver con algo rígido, mecánico y muerto en el pensamiento. Totalmente diferente a lo que uno se puede imaginar, ¿sí? ¿Quieren que hagamos una pausa o vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno. Vamos a parar ahora con un poquito de esta introducción a la agricultura y vamos a pasar a algo de la alimentación y yo voy a contar unas historias para que ustedes entiendan más o menos qué relación entre la agricultura, estas fuerzas que yo hablo, fuerzas vivas, de las fuerzas muertas, y cómo eso nos va a llegar a nosotros. Cuando yo ingreso en mi cuerpo un alimento, ¿sí? Yo tengo un alimento, tiene que pasar por un proceso de ¿qué? De digestión, ¿sí? ¿Y qué es la digestión para nosotros? Es tomar sustancias que son muy grandes, romperlas hasta el pedacito más chico, es como, imagínense una pared construida con ladrillo, y yo tengo que romper esa pared, todos los pedacitos de ladrillos más chiquititos, más el cemento y la arena que me quedó. Cuando está separado todo eso, recién lo puedo ingresar en mi cuerpo, y una vez que ingresó, yo puedo volver a levantar la pared que yo necesito levantar con esos ladrillos y esos restos de arena y cemento que me quedó. Básicamente es eso. Y hay una característica en esto que es importante. No le voy a hacer la pregunta, la voy a decir porque si no después nos quedamos ahí en una discusión. La digestión nuestra no la hacemos, yo siempre hago la pregunta, ¿dónde hacemos la digestión? ¿Adentro o afuera de nuestro cuerpo? En el agua, yo le hice.
Debe ser afuera, porque Afuera, vamos a ir adentro. En realidad, la digestión de los alimentos que nosotros consumimos la hacemos fuera de nuestro cuerpo. ¿Y por qué? Porque si yo tengo la boca, tengo el esófago, tengo el estómago, los intestinos, ¿sí? Y acá el último agujerito de salida, lo que hay por acá adentro y circula por acá adentro es parte de este exterior, no es parte de mi cuerpo interno. Esto es imagínense que hay un caño, que tengo un agujero acá y un agujero acá. Ese caño que tengo dentro de mi cuerpo está conectado directamente con el exterior, no es lo que pasa por la luz de ese caño, no es parte de mi interior. ¿Se entiende eso? ¿O hay alguno que quedó, no? Tu boca y el ano, si uno lo lleva a algo mecánico, es un tubo que se va deformando con diferentes situaciones en el tracto digestivo. La luz que hay en este tubo no pertenece a dentro de tu cuerpo, porque es desde la boca hasta allá un caño. Lo que está dentro de ese caño es parte del exterior. Recién cuando una sustancia puede atravesar, en el caso nuestro la digestión, a través de la pared intestinal, entra dentro de tu cuerpo. Y eso tiene que ser así, porque en el proceso digestivo yo tengo que destruir no solamente la sustancia física, sino la sustancia más sutil, las fuerzas que hay. Y cuando yo consumo un alimento, sea de origen vegetal o de origen animal, tengo que destruir determinadas fuerzas que le son comunes a estos seres. Porque las fuerzas que van a liberar me van a permitir a mí también para desarrollar otras fuerzas que yo necesito desarrollar. Entonces, en el proceso digestivo, cuando tomo el alimento y realizo la digestión, hay como una destrucción del alimento, los azúcares más chiquititos, los aminoácidos, las grasas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este proceso, y esto es algo que trae Steiner, dice, no solamente se da esto, se da otra cosa más. Que esas fuerzas que tuvo la planta de atrapar las fuerzas cósmicas y terrestres de vida, cuando está el proceso digestivo, se liberan las fuerzas. En esta destrucción de sustancias. Y estas fuerzas que quedan libres en esa destrucción son tomadas por nosotros para desarrollar dos cosas: la voluntad y el pensar. Entonces, si yo me voy a esa frase de Foucault que dice comida correcta, pensar correcto, hablar correcto, esto dicho desde otro lugar, en un proceso digestivo contado por este. Entonces, ¿qué comemos? ¿Sí? Si estas fuerzas no están, no vamos a obtener la voluntad, mucho menos la posibilidad de tener un pensar. ¿Sí? Si uno piensa, y lo traigo ahora a este lugar, y tiene que hacer una síntesis de para qué sirve la pedagogía Waldorf. Yo tengo mis hijos en un colegio Waldorf, jardín, y ahora la más grande ya está en el secundario. Fui docente Waldorf, que me quiera castigar por lo que voy a decir, castígueme con el pecho. Pero si uno simplifica para qué está pensada la pedagogía Waldorf, es para que el niño desarrolle la voluntad y un pensar libre. Esas son como los dos pilares
que debería tener la pedagogía. Después podemos agregar un montón de otros condimentos y colores, pero tiene que desarrollar la voluntad, porque si no desarrolla la voluntad, difícilmente pueda ser libre en el pensar. ¿Sí? Todo lo que hay en la actualidad moderna alrededor nuestro actúa en contra de esto. No solamente en lo que nos alimentamos, ¿sí? Imagínense, ahora nos subimos a un auto, ya algunos autos creo yo, que decís, arrancá, te pone el cinturón, te prende la música que vos querés escuchar, la temperatura del aire y arranca y te lleva solo sin que vos manejes. Si uno piensa antiguamente, para encender un auto tenía que agarrar y darle la matraca y abrir la puerta que debería pesar una tonelada, cerrar, ni me quiero imaginar los cambios y la dirección esa mecánica. Yo tengo una camioneta con dirección mecánica, pero esos autos deben ser mucho más duros. Toda la fuerza de voluntad en esa cosa bien concreta que era manejar un auto estaba puesta. Si no tenías voluntad, a caminar o a agarrar el caballo. Y para agarrar el caballo también tenía que tener firmeza de voluntad. Si uno piensa en la tecnología, ahora yo con el celular, con el dedo nada más, hago lo que quiero. ¿Sí? Sí, se podría ver como un aumento de las capacidades de la tecnología, como un aumento de la, ¿no? O como una pérdida de las capacidades. ¿No? Es que en realidad a lo que atacan, una capacidad, una discapacidad, ¿no? Es las dos cosas. a lo que atacan estas tecnologías, por más que nosotros le podamos dar un buen uso, pero inconscientemente están atacando a la voluntad. Un niño que se pasa 8 horas jugando a los jueguitos, viendo televisión y hueveando con todas las cosas de tecnología, difícilmente tenga la voluntad de salir a la calle y querer hacer algo por el otro. Lo que es más probable es que tenga la voluntad de estar matando gente, pisando gente, ¿sí? Ni que hablar de pensar. En los medios de comunicación, televisión, etcétera, etcétera, atacan acá. Los otros medios atacan acá. Y la alimentación también es una manera de no recibir estas fuerzas que necesitamos recibir para desarrollar la voluntad, para hacer las cosas que queremos hacer y que debemos hacer, y el pensar. ¿Sí, Mari? No. Pensé que comentaba. ¿Y cuándo, o sea, en el camino que llegamos a ese lugar, ¿no? Que estamos omitiendo, ¿por qué estaríamos omitiendo eso? Porque el hombre busca omitir su voluntad y su pensar, ¿no? ¿Por qué busca esa controversia? No es que busca. Cuando nosotros trabajamos desde una mirada antroposófica, sabemos que hay fuerzas detrás de los hechos físicos, ¿sí? Y hay fuerzas que no quieren que el ser humano ni tenga un pensar libre ni desarrolle la voluntad para lograr ese pensar libre. Son fuerzas que están en contra de eso. Lo podemos ver en un montón de cosas, ¿sí? Pero hay fuerzas por detrás que no quieren que el ser humano sea libre, conquiste la libertad, ¿sí? Entonces todo lo que hay en la actualidad tiene que ver con eso. Y agrego cosas más. Todo lo que tiene que ver con la tecnología también nace de una industria, que es la industria bélica. La computadora nació de un inglés que desarrolló una máquina para poder sacarle el código a los alemanes de los mensajes que ellos se mandaban. Una lata de conserva se desarrolló en un laboratorio de alguna armada o ejército del mundo. ¿Para qué? Para llevar el alimento durante mucho tiempo sin que se pudriera. El microondas, lo mismo. Y les puedo decir, y casi todo lo que nosotros recibimos viene desde ese lugar. Entonces algo que nace para matar, difícilmente después lo podamos transformar en algo para vivir.
mucho menos para vivir bien, podemos sobrevivir. ¿Sí? Esas fuerzas, te referías a las fuerzas externas de todo el sistema, digamos, una palabra. Si yo tengo que decir exactamente qué, son fuerzas espirituales, así como están las fuerzas del mal, en muchas cosmovisiones están los de... Bueno, nosotros la tenemos, le decimos al diablo y le decimos al angelito. Sí, sí. Están siempre esas dos figuras, ¿sí? Y esas dos figuras, yo lo voy a contar ahora para cerrar la charla con el mito de la agricultura, de cómo se inicia la agricultura para los persas. Perdonarlo así, no te corto más, porque yo también quería preguntar por eso, si ves una fuerza mal, ¿cuál sería la fuerza buena? Porque hablar de espíritu, digo, eso es lo que me interesa un poco. Cuando hablaste de cosa viva, porque el alimento vivo, ¿de dónde surge el alimento vivo? ¿Qué dice el alimento vivo? La agricultura biodinámica a lo que apunta es a vivificar la tierra, vivificar las plantas, vivificar el animal, por lo tanto el ser humano va a recibir estas fuerzas. La pedagogía Waldorf, de alguna manera, intentaría contrarrestar toda esta anulación del pensar y anulación de la voluntad que quieren que el ser humano tenga. Entonces, no lo digo porque estoy orgulloso de haber conocido la antroposofía ni pertenecer, y mucho menos soy antropósofo. Se habrán dado cuenta que sé muy poco lenguaje antroposófico. No, sí tengo los conceptos bien claros y las ideas bien claras, ¿sí? De que la pedagogía, la medicina y todo lo que surgió a partir de estas charlas o de estas directrices de alguna manera que fue dando Steiner, tienen que ver con esto de tratar de contrarrestar en lo que se pueda con estas dos fuerzas. Sí, también organizada la parte de diseño. Una pequeña cuestión es como que cada época o en cada época de la humanidad también actúa en determinada conjugación de fuerzas, ¿no? Es como que esta es la conflictiva del presente. Claro, a mí me llama la atención sobre todo por el tema de la libertad también. Que tampoco es externo, ¿no? Es propio del ser humano, no es externo al humano que haya fuerza. No, la tenemos nosotros adentro. Lo que tenemos que hacer es ver cómo quién actúa. Cuando la dejamos no actuar. O sea, no vamos a hacer ningún angelito ni ningún diablillo todo el tiempo. Tenemos que encontrar el equilibrio de cuándo tenemos un poquito de diablillo y cuándo un poquito de angelillo. Ahora yo les voy a contar, la historia se la voy a dejar para el final. Les voy a contar algo, es parte de un trabajo que yo hice tomando de un profesor de un colegio Waldorf de Alemania. Un día me llegó un pequeño texto y yo empecé a investigar y bueno, me fui como encontrando con cosas bastante interesantes. Tenía varias como historias para contarle, pero les voy a contar solamente la historia de lo que él puso como historia del carbono, que en realidad yo se los adelanté como la sustancia dulce, ¿sí? Y cómo ese carbono, esa sustancia dulce a lo largo de la humanidad fue modificándose. Esto es un... ¿Quieres un dibujo de una planta? No sé si... ¿Cómo? Está completita. Está completa. Puse una parte de la flor, una parte del tallo de hoja, la parte de raíz. ¿Sí? Si uno tiene que imaginarse dónde estas fuerzas cósmicas y terrestres van a estar actuando en mayor o en menor medida en la planta,
Es una simplificación lo que voy a hacer, pero sirve para la imagen. Podemos decir que acá abajo, en el ámbito de la Tierra, donde están las raíces, ¿sí?, van a estar trabajando más que fuerzas. Las fuerzas terrestres. No están así, pero tomémoslo para simplificar. Y si yo tuviera que decir dónde van a estar actuando las fuerzas cósmicas en mayor medida, en el ámbito de la flor. ¿Sí? Y podríamos decir que acá es el encuentro de estas dos fuerzas. Y de hecho es así. Si uno estudia botánica, hay una corriente descendente de sustancias, una corriente ascendente de sustancias. Y la unión de estas sustancias se da acá, en el medio, en el intercambio con el afuera. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Porque después vemos si la complicamos. Importante que sepamos que hay una polaridad que está actuando y que en esta polaridad, la parte floral o de fructificación, las fuerzas cósmicas están como más presentes. En la parte subterránea de la Tierra son las fuerzas terrestres. Y en el medio está ese equilibrio. La primera sustancia que el ser humano descubre como algo dulce, ¿sí?, es una sustancia especial, muy especial. Y cada vez que la conozco más, digo, es realmente especial. ¿Cuál es? La miel. Sí. Porque el ser humano en esa época todavía era un recolector, no hacía agricultura y se encontró que rompiendo determinadas estructuras, como unos bichitos que a veces picaban, a veces no tanto, encontraba una sustancia dulcísima. Y eso es el inicio del consumo de algo dulce para el ser humano. En esa época, ¿sí?, estamos hablando mucho de miles de años atrás, era la época de lo que podemos decir los patriarcas. ¿Y quién eran los patriarcas? En la Biblia nos cuentan algunos, pero en otras partes del mundo había otros. Eran personas que estaban dentro de un grupo de seres humanos, los cuales todavía tenían una conexión con lo divino. Y el divino, el Dios, como quieran llamarle, les decía a este patriarca, a esta persona, qué era lo que debería hacer un pueblo o el ser humano. Era la voluntad divina la que actuaba en el ser humano. No tenían voluntad propia. Por eso eran como manadas de ovejas. Estaba el pastor y todos los demás seguían. En ese momento no tenían la individualidad que tenemos nosotros ahora. Nacían en un lugar y el hijo del carpintero iba a ser carpintero y el nieto del carpintero iba a ser carpintero y así, y no se preguntaba, ni salía uno de yo voy a tocarlo. A nadie se le ocurría porque tampoco surgía interiormente esa necesidad, ¿sí? Eran más bien como un grupo de animales, de comillas seres humanos. Para extraer de un panal la miel, ¿qué se necesita? Una mano, una piedra, un palo, lo que sea. Es solamente conocer la técnica para poder hacer eso. Es una cuestión técnica. Con la mano, o con un palo, con una piedra, con lo que sea. Pasados muchos años, el ser humano, estamos acá. Este es el ámbito donde surge la miel. ¿Sí? Si no hay flores, porque somos apicultores, sabemos que estamos en el horno. Pasaron muchos años y el ser humano descubrió que había algo que todavía podía ser más dulce que la miel. Y era una planta. ¿Qué planta era? El agave. La caña. No, el agave hacen ¿La caña o la remolacha? tequila. La caña. La caña de azúcar. Descubre que hay una planta que es súper dulce y que se le podría hacer. Pero ahora no era tan fácil, ¿sí?,
es hacerlo así nomás, de extraerlo. ¿Cómo se hace lo de la caña de azúcar? Hay que tener, es toda una técnica un poquito mayor, por ponerlo de alguna manera. Tener un trapiche que es para moler, y si uno después quiere hacer un paso más, evaporar el jugo ese y ahí cristalizamos lo que se llama azúcar rubia o azúcar mascabo, ¿sí? Aquí actuaban las fuerzas cósmicas y era la divinidad la que guiaba al pueblo, la que le decía el qué hacer, la voluntad divina. Cuando nosotros entramos en esta etapa evolutiva que el hombre encuentra la caña de azúcar, va a trabajar en esta parte de la planta, que es el encuentro entre la tierra y el cielo. Es la parte media de la planta. Y también la parte media que nos relaciona con la planta nuestra, ¿sí? En ese momento, ¿sí?, de la evolución, coincide con lo que se llama la consolidación de Europa en lo social. Y en esos momentos lo que imperaba en esas luchas eran los sentimientos. Lo que uno sentía ya no era lo que me decía Dios Todopoderoso, sino que ahora, no, yo quiero otra cosa, yo siento ser otra cosa. Y eran la Revolución Francesa y todo lo que fue pasando en esa época, ¿sí?, del proceso de la humanidad, sobre todo en Europa, ¿sí?, tienen que ver con esto. Y es justamente la parte del medio de la planta relacionado con este proceso del sentimiento exacerbado en nuestro medio, ¿sí? Cuando uno dice me siento mal, no me siento mal. Cuando uno tiene un sentimiento, ¿dónde es que se ve reflejado ese sentimiento? ¿De angustia o de amor? Acá. No dice estoy enamorado y se toca acá la frente. Algunos capaz que sí. No es muy racional. Pero acá si yo quiero pensar es donde voy a acercarme. De hecho, cuando necesito concentrarme, ¿qué hago yo? Bueno, cada uno hace lo que quiere. Pero es en este ámbito donde está el pensar, ¿sí? En este ámbito el sentimiento. Pasaron muchos años, ¿sí?, desde que se descubre esto, y acá ocurre algo importantísimo también. En 1560 más o menos, no importa la fecha, existían unas islas que estaban frente a las Islas Canarias. Las españolas, bueno, las islas que estaban enfrente se llaman actualmente Islas Madeiras. ¿Alguien conoce la historia de esas islas? En el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar, lo que fue pasando es que se empezó a generar una adicción de esa sustancia dulce en toda Europa. Primero eran la gente, los reyes, los que tenían acceso a esa sustancia. Y después fue pasando cada vez más a los estratos más bajos de la sociedad. Y en un momento esa sustancia ya era una necesidad diaria de consumo. Entonces, en las Islas Madeiras, en unas islas con una vegetación autóctona, nativa, frente a las costas del África, llegan los españoles y los portugueses con la idea de plantar caña de azúcar. Entonces lo que hacen es, queman durante 2 años toda la isla, no dejan nada, matan a todos los originarios de ese lugar, y cuando tienen todo pelado se van a las Islas Canarias, agarran a todos los canarios, que no son de Canelones, eran de aquella isla, y se los llevan a las Madeiras a trabajar como esclavos en el monocultivo de la caña de azúcar. En ese primer momento se inicia el monocultivo
antes no se conocía eso, toda la isla llena de caña de azúcar, con una sustancia que ya era adictiva para el ser humano y con el inicio de la esclavitud moderna. Porque la esclavitud que existió en Egipto y en otros lugares antiguamente nada tiene que ver con la esclavitud moderna que nosotros podemos ver en una película del Mississippi donde están los esclavos negros trabajando hasta que se mueren con el algodón o las minas de acá que traían a Perú y Bolivia a los esclavos africanos y los metían ahí y duraban lo que dura un mosquito cuando uno lo aplasta con las dos manos. ¿Sí? Ahí se inicia la esclavitud moderna. Entonces hay una asociación entre el monocultivo y la esclavitud o la explotación del ser humano y la explotación de la tierra, la deforestación, no dejamos nada, y el monocultivo. Le dio resultado. ¿Cómo? En ese primer impulso le dio resultado. Sí. Eso no se sabe habitualmente que tuvo Napoleón, tenían que ver con que Inglaterra les había impuesto a toda Europa, o les había impedido, mejor dicho, o les impedía, la entrada de azúcar, de caña de azúcar a Europa. Entonces Napoleón lo que hacía era romper lugares para poder entrar con el azúcar a Europa. El primer narco. ¿Cómo? Fue el primer narco. Sí, los piratas lo que hacían no solamente eran robar esas cosas, sino robar, digamos, lo que nos muestran en las películas, sino custodiar que no entrara el azúcar. Porque había ya tal dependencia en Europa que ellos sabían que podían dominar, así como ahora nos van a dominar con otras cosas, o durante la evolución han dominado con diferentes cosas. En ese momento habían, una de las cosas que ocurría era esto que estoy contando del azúcar. Y entonces Napoleón había escuchado de los árabes que había una planta que producía azúcar más dulce todavía que la caña de azúcar. ¿Cuál era? La remolacha azucarera. Pero el problema que tenía Napoleón es que no habían podido desarrollar una tecnología, ya no era una técnica, sino que ahora para desarrollar una tecnología hay que pensar un poquito más, para extraer de esta raíz el azúcar. Entonces tenía disponible una suma muy importante de dinero para que el que pudiera hacer este paso tecnológico con la remolacha iba a ser generoso el premio que se le iba a dar. Cuando uno mira esto, ve que ya no está acá en el ámbito del medio y en el equilibrio, sino que ya está acá en el ámbito terrestre. Cada vez se fue alejando más esta sustancia de lo divino, de lo cósmico, de las fuerzas vivas. ¿Sí? Y para desarrollar la tecnología necesaria, también el ser humano tenía que desarrollar un pensar necesario. Esto era co-evolutivo de alguna manera. ¿Se comprende? Hasta ahí podemos decir que estas fuerzas, sean terrestres, más materialistas, sean cósmicas, más divinas, eran fuerzas vivas. Me perdí, ¿cuáles eran las fuerzas de abajo? Fuerzas terrestres. Sí. ¿Y qué sustancia? En este caso era la remolacha azucarera, que no es roja ni marrón, sino que es blanca. ¿Sí? Más bien clarita la remolacha. Entonces vemos cómo lo que consume el ser humano acá, la remolacha azucarera no la conocemos, pero en Europa... Pero acá Sí, acá tiempo, uno, acá acá en hubieron Uruguay dos grandes fábricas en
urbana. En Argentina no, porque tenía la contrapartida Causa de todo esto. y la de Paysandú. Pero en Europa lo que sigue siendo es eso, el azúcar que se consume mayoritariamente. Muy poco lo de caña de azúcar que llega. Entonces vemos cómo nos vamos alejando de lo más divino a lo más material, a lo más terrenal. En esta búsqueda. ¿Sí? No digo que sea en la actualidad así, pero después vamos a ver que más o menos es así. Pasaron muchos años, ¿sí? Y en un laboratorio en Estados Unidos, cuenta la historia, un hombre haciendo experimentos, cuando va a comer, se toca las manos y siente una sustancia dulce. Muy dulce, mucho más dulce que lo que se conocía hasta ahora. Empieza a recordar qué era lo que había estado trabajando en el laboratorio y lo que había hecho eran unos experimentos con hulla. Entonces vuelve a repetir eso y saca una sustancia súper dulce, 10 veces más dulce que el azúcar. Y eso es lo que nosotros conocimos, y sobre todo mi abuelo que era diabético, decían, esto es lo mejor para vos. ¿Cómo dijiste? Hulla, dijiste. Hulla. La hulla es un derivado o una parte del proceso de formación de petróleo. Ah, de petróleo. Hay que abrirla acá, porque tiene una trayectoria acá arriba. La sacarina, sacarosa, vienen de ahí. Ahí se inicia. ¿Va? Tiene como una trayectoria acá arriba, una bomba. Esperá. ¿Me está tocando ahí el cartón? Se trancó la laptop. Bueno, esto es fácil porque sacamos una ventana y la volvemos a poner de última. Bueno, no importa. Intento ver a... Mira para el otro lado. Para el otro lado. Bueno, había grabado una... No, pero me parece que se tragó el cartón. Sí. Dale un poquito con fuerza porque se va a romper el cartón. Ahí está. Sí. Es lo que tienen esta casa. Es la tecnología. La pantalla. Acá estamos dentro del ámbito de lo vivo. Por lo menos la sustancia que nos está llegando está en un proceso vivo, o estuvo en un proceso vivo. En realidad no es ni más ni menos el azúcar que nosotros consumimos, sea los azúcares que tiene la miel, sea los azúcares de una caña de azúcar, o sea el azúcar de la remolacha azucarera, ¿qué es? Es fuerza del sol transformada químicamente a través del proceso de fotosíntesis en sustancia. La miel es lo más solar de estas tres sustancias. Por eso las cualidades de la miel. El azúcar, cuando uno ve el azúcar de la caña de azúcar, ¿qué son? Cristales. ¿Sí? Ya es sustancia más consolidada. De hecho, la miel comienza siendo líquida y a medida que va pasando el tiempo se empieza a cristalizar. Ni que hablar una miel de 2 o 3 años de abandono de cosecha es lo más lindo para sacar, extraer esa miel. Está en ese proceso, ¿se ve? Cuando se descubre la sacarina y empieza el tema de la sacarina, ya no está más en el ámbito de lo vivo. La hulla es una sustancia intermedia entre lo vivo y lo mineral. Ya la hulla es un proceso vegetal, como el petróleo, que fue por alguna razón procesos que se dieron debajo de la tierra y se cristalizó, entre comillas, se hizo mineral, una sustancia vegetal mineralizada. Por lo tanto ya no tiene vida. Entonces, cuando se desarrolla esta sustancia que es la sacarina,
estamos fuera de lo vivo. Y acá, como no son casualidades las cosas en la vida y en esta evolución que yo les contaba, una persona que tenía un laboratorio, lo tengo ahí, pero no hace falta ni que lo busque ni que lo nombre, empezó a comercializar esta sustancia. Y vendía sustancias edulcorantes a empresas que la necesitaban. Esas empresas que la necesitaban, sobre todo una empresa en particular, era Coca-Cola. Y el que le vendía ese producto, la sustancia adictiva para la Coca-Cola, era el inicio de Monsanto. Iba a decir Monsanto. ¿Qué? Así nace Monsanto, como un comercializador de químicos y edulcorantes. Santo. ¿Cómo? Que de santo. Muy santo, no es. Non santo. Ahí va. Hasta ahí ¿Monsanto como empresa o como persona? empezó un dueño que después se fue transformando en una empresa. Y en realidad al principio nos llamaba Monsanto, pero cuando se inicia Monsanto, la base es la compra de esta empresa, que ya le vendía a Coca-Cola toda la producción que Coca-Cola necesitaba. Sí. Después pasaron años y como el ser humano nunca está conforme con lo que hay, aparecen sustancias nuevas. ¿Sí? Y dentro de esas sustancias están lo que hoy se llaman aspartamos o los aspartamos, que son edulcorantes, que ya no estaban presentes en la evolución del ser humano, ni como procesos vegetales, ni como procesos mineralizándose dentro del suelo de un vegetal, sino que son sustancias que no existían en la naturaleza. Son creadas en un laboratorio a partir de chimichurri, de locos que se ponen a jugar, y sale una sustancia mucho más dulce y más edulcorante que la sacarina, que el azúcar ni que la sal grande. ¿Sí? Y ahí ya ni siquiera estamos dentro del ámbito de lo vivo, ni de lo real. Estamos dentro del ámbito de lo virtual, porque no existía. Y el problema está que si esto ya era un poquito complicado para nuestro cuerpo, esto no se creó con nosotros, no coevolucionó esa sustancia con nosotros. Entonces nuestro proceso digestivo no puede hacer nada con esta sustancia, porque no la reconoce. Y si pasa dentro de nuestro cuerpo tampoco la puede reconocer. O la toma como buena o la toma como mala. Si la toma como buena, las cosas a futuro van a ser complicadas. Si las toma como malas, tenemos alergia enseguida. ¿Sí? Entonces, y estamos hablando acá de una fuerza dentro de una sustancia que fue creada en un laboratorio. Pero es tan fuerte la fuerza adictiva de esta sustancia, por eso la mayoría de las gaseosas la empezaron a reemplazar por toda la sacarina y lo demás. ¿Por qué quiere una empresa que produce gaseosas? Que le compren gaseosas. ¿De qué manera va a poder lograr que compren gaseosas? ¿Sí? Entonces vemos cómo ese descenso de estas fuerzas, que al principio eran fuerzas vivas, que son fuerzas vivas en la miel, son las más vivas de todas, se fueron perdiendo, coevolucionando con también el pensar y el hacer del ser humano, ¿sí? Hasta hoy que estamos dentro de lo irreal, de lo que no es verdad, porque el aspartamo no es una sustancia real, es creada virtualmente. Y de hecho, ¿en qué era vivimos nosotros? ¿Cuál es el momento? De la realidad virtual. realidad.
Entonces, todos los aspectos de la vida, inclusive la agricultura del futuro, va a ser una agricultura de producir cosas irreales. Ya hay carne hecha en laboratorio para alimentar humanos. Son uruguayas. ¿Sí? Son uruguayos. Unas uruguayas están haciendo ya. Bueno, entonces, El todo el bíceps. proceso de la agricultura, el ser humano y la alimentación viene en conjunto y es complicado porque uno no ve los trasfondos de este tipo de situaciones o de movimientos que se dan, mucho menos ve qué traen estas cosas en contra de nosotros. A veces decimos nos solucionan la vida, nos hacen más fácil la comida más rápida. Yo agarro, compro un fideo, lo tiro 5 minutos y me lo como. Y no estoy esperando 60 minutos en un arroz yamaní que encima no me gusta y lo tengo que comer igual. ¿Sí? Entonces esas situaciones a veces uno no las entiende, o las entiende por una cuestión de la vida práctica del ser humano. Pero tiene que también estar informado, por lo menos tener esa posibilidad de cuál es la consecuencia o por qué está puesta ese fideo instantáneo adelante de él para que lo coma, que es más rico que el arroz yamaní. ¿Sí? ¿Cómo estamos de hora? 9 menos 5. ¿Hasta las 9 era la charla? ¿Hasta qué hora era? Hasta las 9 menos 5, creo. No, era hasta las 9, ¿hasta qué hora habíamos quedado? Terminar lo que falta como una horita todavía. Claro, dale. ¿Una hora? No, digo, el tema. Yo no tengo problema, pero como hicieron los cambios de horario... Habíamos hablado de 6:30 a 9. Hasta las 9:30. Está, bueno, seguimos hasta las 9. No, Pero... todo lo que vos quieras. Dame letra. Todavía está inspirado. ¿Quieren hacerme algunas preguntas? Más o menos de lo por ahí hay cosas que yo fui diciendo y no sé No, hablaste de algo del carbono y como que todo esto tendría que ver con eso del carbono. Sí. Me quedo de ahora pensando porque ahí en el apartado ya el carbono me imagino, no sé si está o no está, pero... Si vos estudiás la química orgánica, la química de la vida, la química biológica, la base de esa química, ¿cuál es? ¿Qué sustancia es? El carbono. ¿La hace? Para que haya un ser vivo, la condición primera es que haya una sustancia como el carbono que sea capaz, aunque sea de unir 2 carbonos y un oxígeno y una molécula de agua, ahí empezamos a hablar. Pero si no hay carbono, no hay vida. Y si uno es un poquito rápido, si no hay fotosíntesis, no hay capacidad de que el carbono que está gaseoso pase en estado sólido vivificándose con el proceso de la fotosíntesis, con la incorporación de la fuerza del sol, de la fuerza cósmica. ¿Se entiende? Todas estas sustancias, la miel, la mayoría de las sustancias que tiene son monosacáridos, azúcares. ¿Sí? O sea, tiene carbono. Puro carbono. Después tiene un montón de otras cosas más. Pero la base de esto, el 99% de la sustancia es el carbono. El azúcar es lo mismo, sacarosa. La base es el carbono. ¿Sí? Acá no tanto. Acá no tanto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Así que se le haya escapado. Por ahí algo que yo no acabo de decir y que ustedes querían escuchar, si lo puedo responder con todo gusto, si no, les diré, ya vemos cómo lo hacemos. ¿Alguna duda que tengan de agricultura o de alimentación? Ya que hablamos de la miel y del tema de todos los azúcares que fueron como cada vez más sintéticos, no sé si el tema de las mieles adulteradas o algo, vos tenés algo que puedas comentar de eso así. Y vos tenés algo que en principio, obviamente el manejo
mañana y pasado lo charlaremos bien en profundidad. Pero si vos a la miel la cortás con jarabe de alta fructosa que viene del ámbito de la caña del maíz o del fruto del maíz, ¿sí? Ya no tiene la misma calidad, ni para el que lo consume el ser humano, ni mucho menos para una abeja. Cuando uno piensa en esto, no es lo mismo darle a la abeja la leche divina del sol que darle una piedra cristalizada de azúcar, por muchas cuestiones. Ya por las formas son diferentes, las fuerzas son totalmente diferentes. Además,